Kerem Bürsin le dijo a Hande Erçel, no te preocupes más por mí, y la cosa se pone cada vez más interesante. Uf, que se preparan las palomitas porque esto va a dar mucho juego. Ya sabéis cómo son estas cosas, cuando uno piensa que ya ha pasado lo peor, ¡zas! Salta una nueva bomba. A ver, que no nos vengan con cuentos. Esto de no te preocupes más por mí dicho a Hande, madre mía. ¿Qué significa esto realmente? Porque todos recordamos las especulaciones, las fotos, los parece que vuelven, los no, ya no. Y ahora, esta frase. Para ser honestos, yo creo que esto va mucho más allá de un simple comentario. Es como si Kerem estuviera mandando un mensaje directo, o eso quiero pensar yo. Lo que yo creo que está pasando es que Kerem, después de todo el drama, las idas y venidas, las fotos sospechosas y los rumores de reconciliación fallida, está intentando poner punto final a todo el asunto. Ojo, no digo que él no sienta nada, Pero quizás se dio cuenta de que la situación se estaba volviendo insostenible, tanto para él como para Hande. Imaginaos lo agotador que debe ser tener a la prensa y a los fans encima todo el tiempo, analizando cada uno de vuestros movimientos. Muchos dicen que Kerem está jugando a ser el indiferente, el que ya no le importa nada. Pero yo sospecho que es más bien una estrategia para protegerse a sí mismo y quizás también a Hande de más especulaciones. Cuando le dices a alguien no te preocupes más por mí, es como decir, ya no necesito tu preocupación, o incluso, ya no quiero que te agobies por mi situación, porque yo ya he tomado mi camino. ¡Boom! Ahí está la chispa. Y esto, amigos y amigas, es oro puro para nosotros los que disfrutamos del salseo. ¿Qué se traen entre manos? ¿Es un intento desesperado de Kerem por dejar claro que ya no hay marcha atrás? ¿O es una forma de él de decir que él mismo está intentando superarlo y no quiere arrastrar a Hande en ese proceso? Porque claro, si él está mal, y ella se preocupa, la gente empieza a montar la película de que la va a reconquistar, o que sufre por ella. Un lío. La verdad es que estas parejas de famosos son un misterio constante. Un día se les ve juntos, al día siguiente no se sabe nada, y de repente, una frase que lo cambia todo. Y lo que me encanta es que ellos mismos nos dan pie a estas teorías. Con cada palabra, con cada gesto, nos alimentan la imaginación. Y si encima le añades las miradas, los comentarios que se dejan en redes, tenemos material para horas. A mí sinceramente me da la impresión de que Kerem está intentando ser fuerte. Está intentando mostrar una cara de yo estoy bien a Hande, quizás para que ella también pueda seguir adelante sin sentirse culpable o atada a él. Porque si él le pidiera ayuda o le mostrara debilidad, ella seguramente se volcaría, y eso, en teoría, podría reavivar la llama. Y si él no quiere eso, pues mejor mandar un mensaje directo y sin rodeos. Pero claro, la pregunta del millón es, ¿realmente lo dice en serio? ¿O es una forma de presionar un poco las cosas? Porque a veces cuando uno dice no me preocupes, lo que está buscando es precisamente eso, que la otra persona se preocupe un poquito más. Es la paradoja humana, ¿no? Pero viniendo de Kerem, y después de todo lo que se ha rumoreado, yo me inclino a pensar que hay un fondo de verdad en sus palabras. Que él está intentando pasar página, y que no quiere que Hande se siga enredando en su drama personal. Y ahora, la gran pregunta para vosotros, para que me digáis qué pensáis en los comentarios, ¿creéis que Kerem realmente ya ha superado a Hande y esta frase es el fin definitivo de su historia, o es una táctica para intentar que ella reaccione?